En esa fuga masiva se fugan 2 reos de los secuestradores de mi hija. Uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Lo que acabas de escuchar es el último testimonio de Miriam Rodríguez, una activista que pedía seguridad ante la fuga de los secuestradores y asesinos de su hija. Pero sus súplicas no fueron escuchadas y murió en manos de un grupo de sicarios el 10 de mayo de 2017. Su trágico destino silenció a la comunidad de Tamaulipas por años, hasta que la violencia y el horror azotaron nuevamente a la ciudad en 2020, cuando un adolescente fue brutalmente mutilado, provocando manifestaciones y protestas. En esta entrega de Militarmente vamos a adentrarnos en uno de los negocios más oscuros: el secuestro extorsivo de menores de edad. En particular nos enfocaremos en 2 casos muy diferentes pero igual de impactantes. La trágica historia de Luciano Leal Garza, cuyos detalles no son aptos para todo público, y la del pequeño Dylan Esaú, de tan solo 2 años. Comencemos con este traumático viaje. A plena luz del día y con la única protección de los civiles que prestan atención a las señales de un posible ataque. Esto es lo que sucede cada día en el país mexicano. Los secuestros son una de las problemáticas más preocupantes de mayor crecimiento en los últimos años. Durante el 2023 fueron 95 raptos en total, mientras que solo en enero y febrero de 2024 se han presentado 8 casos de delitos extorsivos, es decir, cometidos para obtener un rescate. Estas cifras confirman una tendencia que el gobierno teme admitir. En México, los secuestros de menores de edad, si bien mostraron una notoria disminución durante la pandemia, luego de esta no han dejado de acrecentarse. Sin embargo, durante esa época de restricciones, ocurrió un caso que impactó a todo el país. El 8 de julio de 2020, el joven Luciano Leal Garza salió de su casa en San Fernando, Tamaulipas, en dirección al Parque Lineal en el fraccionamiento Las Fuentes. Esa tarde, el adolescente de apenas 14 años iba a encontrarse con una joven que conoció mediante las redes sociales. Luego de semanas hablando por Facebook, concertaron una cita en la antes citada plaza, pero cuando Luciano llegó al lugar, no había ninguna adolescente aguardando. En cambio, hombres armados con fusiles de asalto salieron de una camioneta y se lo llevaron a la fuerza con rumbo desconocido. Era el inicio de una pesadilla que duró más de 100 días y que tuvo en vilo a todo México, no por ser un hecho aislado, sino por la juventud de la víctima. Es que Tamaulipas es una tierra dominada por narcos, donde el secuestro extorsivo es un peligro constante al que los vecinos se acostumbraron tristemente. Los criminales se contactaron con la familia mediante llamadas y mensajes escritos, dando órdenes precisas sobre sus objetivos. Solo querían dinero y lo querían rápido. Los padres no dudaron en acceder y pagaron en 2 ocasiones el rescate solicitado, sumando más de 4,5 millones de pesos en total, lo que equivale a $270,000. Pero Luciano nunca apareció. Y me dirijo a ustedes, a las personas que tienen a mi hijo secuestrado. Por eso les ruego, les imploro, ya obtuvieron la recompensa que pedían. ¿Qué más quieren? Los familiares del adolescente, así como vecinos de San Fernando, se movilizaron intensamente en su búsqueda. Aun cuando los delincuentes, presuntamente ligados al cártel del Golfo, les infundieron terror, la familia de Luciano no se doblegó. Al menos hasta mediados de octubre del 2020, cuando su tétrica historia llegó al tercer acto, con un desenlace grotesco como pocos. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado llevaron a la detención de Eric Gamaliel G., familiar de la madre de Luciano Leal Garza, quien confesó su participación en el delito.
Durante este interrogatorio llegaron a la triste verdad. El joven había sido asesinado hacía tiempo y su cuerpo fue descartado por los sicarios en las afueras de Tamaulipas. Finalmente el hombre le señaló el lugar donde se encontraban los restos. La noche del jueves 15 de octubre, policías estatales y elementos de la Guardia Nacional arribaron a un predio a las orillas de la ciudad a varios metros de la carretera Matamoros-Reynosa. En ese lugar localizaron dentro de una maleta los restos en estado de descomposición del menor, quien vestía bermuda, camiseta y tenis negros, los cuales sirvieron para la identificación por parte de sus padres. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense para efectuar la autopsia, determinar las causas y el tiempo de muerte, así como realizar los análisis de ADN para su identificación plena. Con el tiempo se supo que fue golpeado, torturado y luego desmembrado para su descarte. Solo narrarlo es suficiente para revolver el estómago. De esa tétrica manera culminaron los 100 días de búsqueda de la familia Leal Garza. Lo que veremos a continuación corresponde al cortejo fúnebre del adolescente, un evento que reunió a familiares, vecinos y amigos del joven con un único fin: despedirlo. En punto de las 9:30 horas, el cortejo salió de la funeraria en el centro de la ciudad y en la caja de su camioneta lo trasladaron al negocio de sus padres. Posteriormente a la iglesia donde acostumbraba acudir. Luego del entierro, los padres de Luciano realizaron un homenaje, en el cual exigieron a las autoridades que no dieran por concluido su trabajo como si se tratara solo de un caso aislado. El reclamo era poner un freno a la violencia, al secuestro y a las matanzas que ocurrían de forma casi diaria en Tamaulipas. Como te anticipamos, se trata de una tierra arrasada por el crimen organizado, en la misma donde la activista Miriam Rodríguez peleó contra los Zetas y tuvo que sacar fuerzas para poder encarcelar a los asesinos, aunque esa acción le costó la vida. En la actualidad, San Fernando, Tamaulipas, está bajo el yugo del Cártel del Golfo y sus habitantes combaten contra la inseguridad con los recursos de un simple civil, aunque la mayoría de los hechos quedan en impunidad. Es por ello que a mediados de 2021, Anabel Garza, madre de Luciano, aseguró que nada le importaba más que saber quién y por qué ordenó la muerte de su hijo, así como el resto de los nombres involucrados. La familia se mantuvo unida, pero jamás pudo restablecerse completamente, tanto en sus negocios como en su vida personal, pues una vez que fueron víctimas de la delincuencia se dieron a la tarea de aplicarse a las investigaciones, a los abogados y audiencias, entre otras cosas. A esto hay que sumarle la experiencia traumática de saber que un miembro de su familia fue responsable de la desaparición del joven. Una traición tan brutal como imperdonable. Con el tiempo se apresaron a varios secuaces de Eric Gamaliel, partiendo tanto de sus testimonios como de las investigaciones de los peritos. La detención más relevante sucedió en agosto de 2023. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que fue dictada una sentencia de 80 años de prisión en contra de un sujeto identificado como Osvaldo Daniel por el delito de secuestro agravado y asesinato. Se supone que este hombre fue quien acabó con la vida de Luciano y se deshizo de sus restos. Un tribunal de enjuiciamiento, una vez que valoró los elementos de prueba presentados por la representante social, dictó la condena. Es claro que esta pena no devolverá al niño a su familia, ni limpiará el dolor vivido, pero al menos sacará de las calles para siempre a un peligroso secuestrador de infantes. Antes de pasar al siguiente caso, es útil recurrir a las palabras de Anabel Garza, una madre con el corazón roto, pero con una voluntad inquebrantable. Temo por mi familia, porque este mal continúa. ¿Hasta cuándo le vamos a poner límite? ¿O hasta cuándo ellos van a ponerse límite? No lo sabemos. Porque si no tuvieron compasión a quitarle la vida a nuestro hijo, me doy cuenta de que son personas sin alma, sin corazón, sin sentimientos y peor aún, sin temor de Dios.
Como te anticipamos, los secuestros de menores de edad en México se habían incrementado antes de la pandemia. En 2015 las cifras oficiales registraban 145 casos, pero para 2019 la cifra creció a 182. Esta problemática mostró una baja repentina causada por el aislamiento. Al llegar la crisis sanitaria, los niños, niñas y adolescentes se quedaron en sus casas, ocasionando que los raptos bajaran por un tiempo, por lo menos hasta que todo se normalizó. La gente regresó a las calles y ocultos entre ellos, los criminales. A partir de allí, la cantidad de casos fue aumentando en forma desmedida. Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, sostiene que hay una crisis de violencia por la actividad del crimen organizado, que hace que niñez y adolescencia estén siendo víctimas de secuestros como un botín para sacar un rédito ante la angustia que causa esto a las familias. Aunque Ramírez dice que no hay que perder de vista que esto también puede ser una estrategia de terror para el control de los territorios por parte de los grupos narco. Susana Sosensky, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y quien ha trabajado durante años la historia del secuestro infantil, se sumó a esta preocupante realidad, aduciendo que otro factor que detona esto es la impunidad. Sosensky esboza un posible motivo para esta crisis. No hay un sistema de justicia que castigue el secuestro, ni un sistema policial expedito que pueda proteger la vida de los menores de edad. Mientras no haya eso, se pueden seguir incrementando las penas por el delito y este no se va a reducir. Más allá de esas falencias judiciales, afortunadamente no todos los casos terminan como el de Luciano Leal Garza. Conozcamos ahora la siguiente historia de esta entrega. El 30 de junio de 2020, el Mercado Popular del Sur, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quedó en shock tras la desaparición del pequeño Dylan Esaú de tan solo 2 años. El niño se encontraba en el establecimiento acompañado de su madre, Juanita Pérez, quien entonces tenía 23 años. En las múltiples entrevistas que concedió durante la búsqueda, la progenitora relató que su hijo pidió más nanche, un fruto pulposo de la zona. Ella le comentó que ya se había terminado y fuera a pedirle a su abuela, quien tenía su negocio a unos 50 metros de distancia. Con mi mamá vende más adelantito, unos pasillos antes. Lo mandé con mi hija, un poquito más grande. La niña llegó con mi mamá, pero mi niño ya no llegó. Juanita, luego de percatarse de que Dylan no volvía, comenzó a buscarlo entre puestos vecinos, pero ya pasada 1 hora sin novedades, incorporó a la policía municipal para tratar de localizar al menor. Más tarde, las cámaras de seguridad del lugar revelaron cómo una niña interactuó con Dylan para guiarlo hasta las garras de una mujer adulta que se lo llevó. Todo ocurrió por la tarde, aproximadamente a las 16:15 de aquella jornada de junio. Desde entonces, Juanita Pérez fue la vocera de su búsqueda y se movilizó a lo largo y ancho del estado para encontrar a su pequeño. Llegó incluso a exponer su caso frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, plantándose con pancartas frente a distintos organismos oficiales. Su insistencia llamó la atención de los altos estamentos de la política mexicana. Vengo aquí a pedir apoyo al señor presidente Andrés Manuel López Obrador para que me ayude a encontrar o agilizar la búsqueda de mi hijo de 2 años 8 meses, Dylan Esaú Gómez Pérez, que ya hace 3 semanas que me lo robaron en el interior de Mercosur de San Cristóbal. Las palabras de la joven conmovieron a todo el país, tanto por su elocuencia como por la simpleza de su pedido. Con su viaje logró que se enterara del caso el gobierno nacional, quienes ofrecieron total apoyo en su cruzada contra la delincuencia. Lo increíble es que la historia de Dylan destapó un mundo oscuro que existía tras la aparente normalidad del Estado. Autoridades de Chiapas tomaron cartas en el asunto y a través de la búsqueda del pequeño lograron desmantelar una red de trata que operaba en el centro de San Cristóbal de las Casas. En consecuencia, rescataron a 23 niños que eran explotados para vender artesanías en la vía pública.
Se trató de 3 lactantes de 3, 12 y 20 meses de edad, aparte de otros niños y adolescentes de entre 2 y 15 años, quienes eran enviados en grupo para apelar a la lástima y la compasión de los transeúntes. Las imágenes que veremos a continuación se registraron en el momento en que se efectuó el operativo de aseguramiento de los infantes. Llevamos a cabo un cateo en un domicilio ubicado en el barrio de Tlaxcala, que nos permitió liberar a 23 menores que se encontraban al interior del domicilio y que estaban siendo cuidados por 3 personas del sexo femenino. Desgraciadamente, el desbaratamiento de esa red de trabajo infantil no aportó pistas concretas sobre el paradero de Dylan Esaú. Pero su madre no perdía las esperanzas y fue solo cuestión de tiempo para que surgieran nombres e información importante para resolver el caso. Gracias a la investigación de los policías locales, se supo que una mujer de nombre Margarita participó de forma directa en la abducción del infante, valiéndose de la ayuda de otros 2 menores de edad. Esto fue posible de determinar gracias a las cámaras de video ubicadas en diferentes establecimientos alrededor del lugar donde comenzó esta historia. De acuerdo con las autoridades, Margarita se dedicaba a vender ámbar en las instalaciones del Mercado Popular del Sur, donde era conocida por tener un carácter volátil y conflictivo. Pero la investigación parecía no avanzar. La policía no podía encontrar el paradero de Margarita y no había rastros de Dylan que les permitiera continuar. Entonces, la Fiscalía General de Chiapas tomó la decisión de ofrecer una recompensa de 300,000 pesos mexicanos a quien ayudase a localizar a Margarita, señalada como principal sospechosa. Asimismo, se pagaría una suma idéntica a cualquier dato útil y fehaciente que llevase a localizar al menor de 2 años. Finalmente, tras el cotejo de varios datos y cruzando reportes obtenidos por trabajadores del mercado, se dio con la vivienda de la sospechosa, quien fue apresada rápidamente y sin oponer resistencia en agosto de 2020. La mujer tenía su domicilio en la comunidad Nueva Esperanza de los Pobres, municipio de Cintalapa, Chiapas, pero cuando fue capturada y el pequeño liberado, se encontraba en una comunidad vecina llamada Las Palmas. Ahí tenía bajo su resguardo al menor Dylan Esaú. La fiscalía reveló parte de su testimonio, en el cual afirmaba que no podía concebir hijos, lo que le generó muchas dificultades con su expareja, por lo cual secuestró al infante. Contó que merodeó durante varios días los alrededores del mercado, buscando algún pequeño que estuviera en alguna situación de vulnerabilidad para poder sustraerlo. El fiscal agregó que la intención de la mujer era hacerle creer a su expareja que había tenido un hijo de él a fin de que regresara con ella. Es por esto que no le causó ningún daño evidente al infante. No fue mala conmigo. Gracias a Dios me lo cuidó. Estos 45 días no sé cómo lo trató, pero mi hijo está bien. La detenida también confirmó, según la fiscalía, que engañó a 2 menores. Les hizo creer que era la madre de Dylan y les pagó 200 pesos mexicanos para que, según ella, rescataran al niño. Luego se lo llevó a una habitación que alquilaba. Pernoctó esa noche del 30 de junio en San Cristóbal de las Casas y al día siguiente se trasladó a la comunidad de Las Palmas, en donde finalmente fue encontrada. El fiscal Llave Navarca también destacó que al poco tiempo de efectuado el rescate, a Dylan se le practicaron diversas pruebas que corroboraron que se encontraba en buen estado de salud. De todas maneras, se le estaría dando acompañamiento con un tratamiento psicológico debido a que el pequeño fue víctima de un crimen. Desde el 30 de junio de 2020, Juanita Pérez no había descansado en la búsqueda de su hijo. Indagó en todas las inmediaciones del Mercado Popular del Sur, revisó todas las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso, se plantó afuera de la Fiscalía de Chiapas más de 12 horas diarias, trabajó en conjunto con asociaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México, encabezó una marcha el 11 de agosto en San Cristóbal de las Casas para exigir justicia y la aparición de su hijo. Finalmente, todo ese esfuerzo tuvo premio. La mujer encontró a su pequeño Dylan Esaú sano y salvo. Ay, feliz.
Feliz, contenta, de verdad, que Dios me haya dado una oportunidad más con mis 2 hijos. Ahora los tengo aquí juntos. Muy feliz. Desgraciadamente, su caso con desenlace feliz es una excepción en el contexto de una crisis que ataca a todas las comunidades aztecas. La distribución geográfica del rapto infantil en México va variando conforme cambia la presencia de los grupos del crimen organizado. 2019 fue el año con mayor número de raptos de infantes y adolescentes desde 2015, con un total de 182 secuestros de menores de edad. Las cifras son impresionantes. Solo en los estados de México, Guanajuato y Veracruz se registraron el 49% de estos delitos. Si bien en 2023 la cantidad total de estos crímenes se redujo a 95 casos, lo cierto es que la distribución desigual continúa, lo que marca una relación directa entre los secuestros de menores y la presencia de cárteles en la localidad. Los expertos dicen que la crisis de secuestros infantiles en México tiene que llevar al gobierno y a la sociedad a una urgente reflexión y acción sobre lo que está pasando. Cada vez que ocurre un caso de alto perfil que se vuelve mediático, la preocupación crece y el tema se coloca en el centro de la esfera pública, pero al poco tiempo la urgencia desaparece. Esto se debe a que el problema es complejo y requiere de una acción integral por parte de las autoridades, algo que ni el gobierno ni la policía están preparados para afrontar. Mientras los responsables no tomen cartas en el asunto, estas historias de terror protagonizadas por las personas más vulnerables de la sociedad continuarán sucediendo. De esta manera cerramos este video repleto de miedo y violencia. Si quieres seguir de cerca el desarrollo de esta problemática, te invitamos a suscribirte. Así recibirás notificaciones sobre todos nuestros trabajos relacionados con esta crisis. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.